Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 577. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, que nos permite reunirnos en torno a este maravilloso grupo. Eh, Vamos a dar un espacio para que las personas que no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar con nosotros. De igual manera es importante recordarles, mientras damos ese espacio de tiempo, para que usted se vaya grabando los horarios que estamos manejando hasta este momento. Entonces recuerde que los días lunes estaremos reunidos con el favor del Señor siempre a las 8 de la noche, al igual que los días viernes y sábado. Los días miércoles estaremos en este caso en el grupo pequeño que hacemos de manera presencial, acá en pie de cuesta, y si usted está fuera de la ciudad puede igualmente hacer parte del grupo por medio de una aplicación en la que nosotros permitimos que las personas se puedan conectar, puedan participar con nosotros. Entonces, para que usted esté bien ubicadito, lunes, viernes y sábado. El domingo obviamente habrá que buscar un lugar para congregarse, y en los demás días, como les he dicho, importante que nosotros de parte nuestra, cada uno, estemos en este caso orando al Señor, estemos buscando al Señor, ¿no? Por ahí me reuní que días con un hermano, y entonces yo le decía que para nosotros no se puede convertir el grupo de oración en una especie de muletas espirituales. Es decir, si el grupo no existiera, entonces no hacemos nada. No, sino que más bien lo que hemos conocido y aprendido durante todo este tiempo se puede aplicar en esos 2 días en los que no nos vemos, ¿verdad? Entonces en ese día martes, en ese día jueves, qué importante que nosotros podamos hacer uso de lo que hemos aprendido. Y al final ese es el propósito, ¿no? Es muy interesante porque, por ejemplo, cuando uno ve el pueblo de Israel y ellos salen de Egipto, eh, llega el libro de Éxodo, y luego usted ve que el Señor en el libro de Deuteronomio les va enseñando, y en el libro de Números nosotros empezamos a ver, y también en el libro de Levítico, cómo el Señor, digamos, en una parte les da la teoría y permite que ellos entiendan muy bien y sean muy bien instruidos de cómo va a funcionar el reino de Dios en ese tiempo para el pueblo de Israel. ¿Cómo era posible que el pueblo de Israel pudiera contener la presencia de Dios? Entonces el Señor da un tiempo para que ellos aprendan cómo va a ser el culto a Dios, cómo va a ser esa adoración, esos sacrificios. Pero luego eso se tiene que manifestar, o sea, se tiene que hacer literalmente, y en efecto se tuvo que hacer. E incluso los capítulos que estamos leyendo actualmente todavía se hacían esos rituales. Lo que trato de decirles con esto, hermanos, es que no todo se nos puede quedar en teoría. O sea, si en este momento hay días donde de pronto no tenemos oración, pues aprovechémoslos para orar por nuestra cuenta, para leer la Biblia por nuestra cuenta, o qué tal, por ejemplo, buscar personas de nuestra familia que no conocen al Señor y predicarles el Evangelio que hemos aprendido en este grupo. Yo creo que podemos hacer varias cosas, pero tenemos que pedirle al Señor que nos lleve a hacerlas, ¿verdad? Que nosotros quitemos eso de nuestro corazón de siempre estar esperando que alguien más haga por nosotros, que alguien más haga lo que nosotros debemos hacer. Debemos avanzar y eso es muy importante. Recordemos que estamos haciendo una lectura diaria de la Biblia cada vez que nos reunimos en el grupo, y en este caso estamos en el capítulo 6 del segundo libro de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 6, y el tema que vamos a trabajar hoy se llama línea de mando. Línea de mando, para usted si le gusta escribir, para que lo pueda anotar. Y lo vamos a basar en segunda de Reyes, capítulo 6. Recordarles de igual manera muy importante darle compartir, darle me gusta, que lleguemos a aquellas personas que no conocen a Jesús es muy importante, o aquellos que tal vez lo conocieron de una manera equivocada o que se han alejado del Señor. Oremos entonces a Dios para poder ponernos a tono con Él y poder estar atentos a lo que Él nos quiere decir el día de hoy. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, agradecemos en esta noche, Señor, por la
maravillosa oportunidad de poder estar delante de tu presencia, Señor. Tenemos muy claro, Señor, que no existe en nosotros nada, Señor, que sea en este momento digno de ti. Pero, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, Señor, y por medio de tu Hijo y a través de su sacrificio, ahora nos podemos acercar a ti, Señor. Estamos primeramente muy agradecidos por permitirnos hacerlo, Señor. Te pedimos perdón porque hasta el día de hoy hemos fallado, Señor. Sabemos que todavía en nosotros se alberga pecado, Señor. Te pedimos que nos ayudes a seguir luchando cada día, Señor, a poder abandonar aquellos pecados que todavía contaminan nuestra vida y afectan nuestra comunión contigo, Señor. No queremos ser cristianos, Señor, simplemente de una fachada, sino queremos ser cristianos verdaderos, Señor. Reconocemos que hemos pecado, que te hemos ofendido y que necesitamos arrepentirnos genuinamente y cambiar aquello que te ofende, Señor. Pedimos tu ayuda, pedimos tu poder, Señor, y pedimos que en esta noche tu Santo Espíritu nos ayude, nos acompañe y nos permita entender tu palabra y llevarla a la práctica, Señor. Que cada uno de estos temas sea para nosotros una garantía de que tú nos estás hablando aún en este tiempo, Señor, y de que tú nos estás guiando hacia la Sión venidera, hacia la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Señor, te amamos, te glorificamos y pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos con atención, con entendimiento, Señor. Quita cualquier distracción de sus mentes. Evita, mi Señor, cualquier ataque del maligno a sus corazones y ayúdales a estar atentos, Señor. Esto te lo pedimos en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Inicio con la lectura del capítulo 6 del segundo libro de Reyes. Pongamos atención. Un día, los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo: como puede ver, el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño. Es mejor que vayamos al Jordán. Allí podremos conseguir madera y construir un albergue. Bien, vayan, respondió Eliseo. Pero uno de ellos le pidió: acompañe usted por favor a sus servidores. Eliseo consintió en acompañarlos, y cuando llegaron al Jordán empezaron a cortar árboles. De pronto, al cortar un tronco, uno de los profetas se le zafó el hacha y se le cayó al río. ¡Ay, maestro!, gritó, esa hacha no era mía. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y echándolo allí hizo que el hacha saliera a flote. «Sácala», ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo: vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado, y en varias ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, versículo 11, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor. Y rey, respondió uno de ellos, el responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien le comunica todo al rey de Israel, aun lo que su majestad dice en su alcoba. Entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande, con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército de caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio
que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y él hizo lo que Eliseo pidió. Luego Eliseo les dijo: Esta no es la ciudad a donde iban. Han tomado un camino equivocado. Síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo: Señor, ábreles los ojos para que vean. Y el Señor así lo hizo. Y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Cuando el rey los vio, le preguntó a Eliseo: ¿Los mato, mi señor? ¿Los mato? No los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban y que luego vuelvan a su rey. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su rey, y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. Bueno, es importante entender que algunos pasajes de la Biblia nos dicen cosas en las que ellos estaban hablando, los escritores, sobre periodos de tiempo. Por ejemplo, acá vemos que dice: y los sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. Bueno, si usted sigue leyendo va a encontrar que sí, pero lo que el texto nos transmite es que por lo menos durante el periodo de ese rey que estaba en ese tiempo no lo volvieron a invadir, ¿sí? Es lo que el texto intenta decirnos. Ahora, mis hermanos, en este capítulo encontramos una historia extraña que solo al estudiarla con detenimiento podemos entender. Porque según vemos, el pueblo de Israel pasaba por un buen momento. No sé si usted se fijó, ya que vemos, por ejemplo, que la comunidad de profetas dirigido por Eliseo estaba creciendo. Eso era bueno, significaba que personas que seguían a Eliseo, que era un buen profeta, estaban proliferando. Y además vemos que el rey de Israel ahora escuchaba al profeta de Dios, cosa que no había sucedido con los reyes anteriores de Israel. ¿Por qué? Porque los reyes anteriores preferían escuchar y consultar a los profetas de Baal. ¿Lo recuerdan? Fíjense que esos detalles son muy importantes, porque esto es algo novedoso, es algo nuevo, no había pasado. Los profetas de Israel venían siempre consultando a Baal y a sus profetas. Pues este rey comenzó a escuchar los consejos de Eliseo, el profeta de Dios. Es en ese contexto que en varias ocasiones Eliseo da aviso al rey de Israel para prevenir el desastre. Y eso causa la furia del rey sirio, que ordenó perseguir y atrapar a Eliseo, pero no llegó a lograrlo porque el poder de Dios se manifestó y no solo cuidó a Eliseo, sino que sometió al ejército sirio que cayó ante Israel. Lo que estamos viendo en este capítulo es una línea de mando, donde el pueblo, los profetas, el rey y Eliseo dependen el uno del otro, pero al final todos dependen ¿de quién? De Dios. Por eso en el tema de hoy lo he llamado línea de mando. Y veremos 3 ventajas de respetar la línea de mando dentro de la iglesia, dentro de una congregación. 3 ventajas de respetar la línea de mando. En este momento tengo un inconveniente en el computador y no puedo publicarle los textos. Déjenme ver si ya se arregló. Vamos a ver la primera ventaja entonces. La primera ventaja sería que nosotros podemos preguntar y equivocarnos menos. Es decir, cuando usted respeta la línea de mando dentro de la iglesia, entonces usted puede preguntar y se puede equivocar menos. Eso es muy importante, me parece a mí. Creo que ya pude arreglar aquí. Podemos preguntar y equivocarnos menos. Mire lo que dice el versículo 1 al 3. Un día los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo: como puede ver, el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño. Es mejor que vayamos al Jordán, allí podremos conseguir madera y construir un albergue en este caso. Bien, vayan, respondió Eliseo. Pero uno de ellos le pidió: acompañe usted por favor a sus servidores. Eliseo consintió. Entonces, es interesante cómo esta comunidad de profetas había tomado tanto respeto hacia Eliseo.
Sabemos que ellos habían presenciado el poder que Dios le había dado a este hombre, pero esto mismo había sucedido con otros profetas y no les habían obedecido. En el caso de Elías y los profetas anteriores a Elías. Pero en el caso de Eliseo sí vemos un respeto por parte de esa comunidad de profetas, quienes además dejan ver que su líder es comprensivo. ¿Por qué? Porque su líder toma en cuenta, o sea, Eliseo tomó en cuenta la petición de los profetas. Y no solamente la tomó en cuenta, la aceptó. Y esto ya nos dice mucho, ¿no? O sea, es, digamos, el Señor también mostrándonos cuando un líder en una iglesia puede ser tirano. Pues cuando se le sugieren cosas y nunca las acepta. Siempre las demás personas están mal y siempre se hace solo lo que esa persona dice. Ahí ya hay una tiranía. En cambio, en este caso, Eliseo acepta la propuesta de los demás profetas y además decide acompañarlos, porque ellos también se lo piden. Esto definitivamente debió llenar de certeza a estos profetas de que estaban haciendo lo correcto. Pues bien, hermanos, es importante en este caso entender que para eso están los líderes de la iglesia. Llámese pastor, llámese anciano, diácono. Ahora, ¿cuál es el problema que existe hoy en día? El problema es que nosotros los cristianos normalmente hacemos primero y después consultamos. Ustedes vieron lo que hicieron los profetas, ellos primero consultaron. Ellos vieron una necesidad, la necesidad era visible, era real, pero ellos consultaron. No empezaron a hacer por su cuenta. Y ese es el problema hoy. Las personas hacen y luego van y consultan. Pero eso es falta de entendimiento, sobre todo de obediencia a la palabra. Si usted leyera la palabra con más frecuencia, se daría cuenta que la palabra nos ordena en cuanto a eso. Mire lo que dice Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas. Oiga, el trabajo de un pastor es velar por las almas. Por como quien ha de dar cuenta, permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Hermano, no duden en preguntar acerca de la fe, o de su vida personal o laboral, emocional. Pregunte y de seguro se equivocará menos. Número 2. Podemos tomar precauciones y evitar desastres. Entonces, cuando usted respeta la línea de mando dentro de una iglesia y la tiene en cuenta, usted puede preguntar y equivocarse menos. Pero además, cuando usted es advertido, cuando usted toma en cuenta el consejo de aquellos que son o que lideran una iglesia, usted puede tomar precauciones y evitar desastres. Mire lo que pasó en el versículo 10 y 12. Así que el rey, voy a publicarlo, permítame un segundo. Versículo 10 al 12. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y le reclamó, ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor. Y rey, respondió uno de ellos, el responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Por supuesto, si usted va hoy en día y pregunta en algunas iglesias acerca de un texto como este, le diría, sí ve, por eso es que hay que preguntarle al profeta de ahora. No, no se equivoque. Para eso está la Biblia. La Biblia es la palabra profética más segura. Y la Biblia nos da a nosotros información y respuestas a todo lo que necesitamos para vivir en este mundo. El tema es que muchas veces nosotros como ovejas no conocemos la Biblia a profundidad, pero un pastor, un líder de una iglesia sí la debe conocer. Ahora, si no la conoce, pues es ya responsabilidad de ese pastor si no sabe qué responderle a sus ovejas, qué aconsejarle. Pero fíjense que en este punto ya no son solo los profetas. Ahora el hecho de que el rey de Israel esté obedeciendo a las advertencias del profeta Eliseo hace que el pueblo sea librado de un desastre una y otra vez. O sea, en el contexto, ¿cuál es?
El contexto es que el rey sirio quiere atacar a Israel, pero cada vez que lo va a hacer, Eliseo da aviso al rey de Israel y el rey de Israel respeta la línea de mando. ¿Se dieron cuenta? O sea, él obedece a lo que Eliseo le está diciendo. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Ahí está la línea de mando. Dios, el profeta y el pueblo como tal. Lo que hoy vendría siendo Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y luego de Cristo está entonces la palabra que él dejó, los hombres encargados de difundir esa palabra y nosotros de obedecerla. Y es eso lo que estamos viendo acá. Fue tanto, mis hermanos, el desespero y la furia del rey sirio que mandó a sitiar el pueblo donde se encontraba Eliseo para saludarlo, para llevarle un ramo de rosas. No, mis hermanos, lo iba a asesinar, ya que el Señor por medio de Eliseo le estaba dando aviso a los israelitas de cada paso que hacían los sirios. Y este a su vez pues lo transmitía al pueblo de Israel. Y el rey lo transmitía a sus soldados y al pueblo. De modo que entre todos evitaban un desastre, entre todos se cuidaban. Oiga, qué bonito que nosotros fuéramos así. Hermanos, qué bonito saber que el propósito de seguir y respetar la línea de mando en una iglesia es que nos cuidemos unos a otros. Por eso cuando el predicador nos da un mensaje basado en la Biblia, debemos entender que Dios nos está advirtiendo, nos está corrigiendo para evitarnos un desastre. Pero como ya les he dicho, muchos van a culto y no ponen atención al mensaje. Y por eso sus vidas son un desastre. O sea, hermanos, como decimos, ¿no? Lo pone la gallina, ¿qué es? O sea, es clarito, si usted no pone atención al mensaje, si usted no va al culto, si usted no llega al grupo de oración, si usted no va a los grupos de los miércoles, pues usted se va a quedar sin alimento. Pues usted no va a tener aviso y no va a tener una manera de ser precavido y evitar los desastres que le pueden venir. Hemos visto entonces que respetar la línea de mando en la iglesia, en nuestra vida cristiana, nos permite que preguntar y equivocarnos menos. O sea, yo entiendo que hay unos líderes, personas que se han preparado, entonces yo puedo a ellos preguntarles acerca de mi situación, acerca de preguntas de la fe, y de esa manera yo me voy a equivocar menos. Pero además, si hago eso, yo voy a poder tomar precauciones y evitar desastres. Número 3. Podemos confiar en las acciones de esa línea de mando. Esto que pasa en este punto es impresionante, así que pongámosle mucha atención. Miren lo que dice el versículo 18 hasta el 23. Entonces, respetar la línea de mando es algo que el Señor ha instituido, no yo, no el pastor, ni siquiera es una iglesia. Es que la Biblia, la palabra de Dios, ha estipulado una línea de mando y la palabra nos dice que podemos confiar en esa línea de mando que él ha instituido. Dice el versículo 18: como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y él hizo lo que pidió Eliseo. Luego Eliseo les dijo: esta no es la ciudad a donde iban, han tomado un camino equivocado. Síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo: Señor, ábreles los ojos para que vean. El Señor así lo hizo, y ellos se dieron cuenta que estaban dentro de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo: ¿los mato, mi señor? ¿Los mato? No los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban, y que luego vuelvan a su rey. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió, y ellos regresaron a su rey, y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. Oiga, este pedazo de la historia a mí me impactó. Pero ponga mucha atención, porque estos versículos son realmente impresionantes. Eliseo le pide al Señor dejar con ceguera al ejército sirio que venía a matarlo, a él, a Eliseo. Y en efecto eso sucede, ellos se quedan ciegos antes de ver a Eliseo. Entonces Eliseo les dice: no, ustedes llegaron al lugar equivocado, vengan, yo los llevo a donde ustedes tienen que ir. Ellos estaban ciegos. Y Eliseo los lleva hasta Samaria. Y cuando están allí, le pide al Señor que les regrese la vista. ¿Ustedes se imaginan la situación de estos hombres? La muerte para estas personas estaba
a la distancia de la orden del rey de Israel. Pero cuando el rey de Israel le pregunta a Eliseo, porque ahí estaba la línea de mando, Eliseo transmitía el mensaje de Dios, las órdenes de Dios, al pueblo, que en este caso era representado por el rey. Y entonces le pregunta a Eliseo si los mata y la respuesta a mí me dejó frío y pensativo al mismo tiempo. Me sentí identificado con los sirios nuevamente. Nosotros éramos, y algunos todavía son, como ese grupo de soldados sirios, enemigos de Dios, pero así como Eliseo, en lugar de matarlos, ordenó que les dieran comida y los liberaran, así nosotros, en lugar de estar ardiendo en el infierno, hemos sido bendecidos con la misericordia y la gracia de Dios a través de Cristo. ¿Lo entiende, hermano? Nosotros somos como ese ejército sirio. Así éramos, enemigos del Señor. Y el Señor, en lugar de quitarnos la vida y de mandarnos al infierno, lo que hizo fue salvarnos. O como lo dice Juan 6, versículo 35, mire lo que dice. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos míos, podemos confiar en la línea de mando que Dios ha establecido a través de Cristo como cabeza de la iglesia y los pastores como administradores del rebaño. Pidamos al Señor que nos dé a nosotros obediencia y sabiduría para ser útiles en su reino. Quiero finalizar leyendo Efesios capítulo 2, versículo 19. Mire lo que dice. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjense que acá en la línea de mando el Señor nos hace miembros de esa familia. Y dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Es un texto difícil, pero es un texto que nos habla de cómo la iglesia está edificada sobre una línea de mando, donde Cristo es la piedra principal, es la verdad principal sobre la cual se mueve todo. Por Él fuimos hechos, Él nos hizo, Él se ofreció como Salvador, Él nos ha redimido, Él nos recogerá. Y todo eso lo escribieron los apóstoles y los profetas. Lo escribieron, estoy hablando en tiempo pasado, o sea, ya no escriben. Porque eso ya lo escribieron, ese fundamento no se puede cambiar. Tampoco se puede cambiar el fundamento de que Cristo es la piedra angular. Pero entre todos construimos un templo para el Señor y por eso le podemos adorar. Es lo que dice el texto. Entonces, de ahí nosotros debemos extraer para nuestras vidas la gran importancia que tiene para Dios que respetemos la línea de mando y que obedezcamos esa línea de mando. Si el pastor o el líder se equivocan, pues son carne, hermanos. Son carne, pero es lo que Dios ha establecido y Dios tiene control de las situaciones. Nosotros debemos atender lo que nos corresponde. Preguntar cuando tengamos que preguntar, porque eso permitirá que nos equivoquemos menos. Eso nos ayudará a tomar precauciones y a evitar desastres en nuestras vidas. Y eso nos permite tener la certeza de que hemos confiado en lo que Dios dijo. Es que fue Dios el que lo instituyó así, no nosotros. Dios lo instituyó de esa manera. Por eso, por ejemplo, congregarse en una iglesia es tan importante y no pensar que esto es una iglesia, este grupo. Porque este grupo es simplemente un grupo donde oramos y conocemos más a Cristo. Pero yo estaría saltando la línea de mando si hiciera ver que esto fuera una iglesia. Esto no es una iglesia. Por eso cada una de las personas que se conecta con nosotros tiene esa obligación y esa responsabilidad de buscar una iglesia para congregarse, para que respete esa línea de mando que el Señor estableció. Oremos a Dios. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta preciosa noche, Señor, por permitirnos estudiar y entender este capítulo del libro de Reyes, Señor.
hemos podido avanzar hasta acá, Señor, hasta el capítulo 6, y estamos muy agradecidos, Padre, porque por lo menos a mí, Señor, yo puedo decir que tú has ido edificando mi vida, Señor, como tú lo has predicho en tu palabra, Señor. Te pido que me continúes ayudando, te pido que le ayudes a mis hermanos, para que ellos también puedan avanzar y crecer en la fe, Señor. Que no seamos solo cristianos de palabra, sino que seamos cristianos de hechos, Señor. Que en nuestras vidas se pueda ver que hemos madurado y que hemos empezado a entender mejor la obra que tú has establecido para los hombres, Señor. Que nosotros podamos entender que aún en la iglesia tú dejaste una línea de mando, Señor, en la cual podemos confiar, en la cual podemos preguntar, en la cual podemos ser advertidos acerca de las cosas que este mundo nos ofrece y que son un peligro para nuestras vidas. Señor, confiamos en tu palabra, confiamos y pedimos, Señor, que los pastores y los líderes de las iglesias sean hombres que estén llenos de tu Santo Espíritu y que puedan dirigir la iglesia a buen puerto, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cuando veamos cosas que están mal, podamos hablarlas con respeto, Señor. Que a nosotros nos des un espíritu humilde y manso, pero que también al otro lado des un espíritu apacible para aceptar la corrección. Que nosotros, Señor, estemos dispuestos siempre a obedecer tu palabra y a entender que podríamos equivocarnos en algún momento. Ayúdanos como ovejas de tu reino, Señor, de tu rebaño, a ser obedientes a los líderes de la iglesia, Señor, a ser hombres que viven en obediencia y que viven tu palabra, Señor, que quieren servir, Señor, que quieren adorarte, que quieren, Señor, ver tu glorioso poder como lo vieron estos hombres, Señor. Es impresionante la manera como el texto nos deja ver que tú le conservaste la vida a un grupo de sirios que merecían morir, Señor, que no tenían nada que hacer, Padre, pues intentaron matar al profeta Eliseo y se llevaron la sorpresa de que tú les dejaste ciegos para proteger al profeta y para humillarlos los llevaste al centro de Israel, de modo que sintieran sus vidas perdidas. En ese contexto, Señor, en lugar de matarlos, les diste de comer y beber. Es lo mismo, mi Señor, que has hecho con nosotros. Nosotros no merecíamos tu perdón, Señor, y no lo merecemos. Nosotros no merecíamos ser elegidos y hemos sido elegidos, Señor. No hay nada bueno en nosotros, Padre, pero aún en tu misericordia has decidido salvar a hombres y mujeres que estaban muertos, que no tenían ningún deseo por ti, Señor, y nos has salvado, y a través de tu Hijo Jesús, según la palabra en Juan, vemos que con tu Hijo jamás tendremos sed, jamás tendremos hambre, porque ahora nuestro ser está lleno de ti, está lleno de tu Santo Espíritu. Por medio de tu Hijo hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, hemos sido salvados y restaurados, Señor. Te agradecemos por ese plan perfecto y te pedimos que agregues a más personas como lo has hecho durante todos estos años, Señor, donde la iglesia ha estado vigente por casi 2000 años y hemos visto tu mano poderosa, Señor, transmitiendo el evangelio de generación en generación, salvando generaciones, salvando personas. Ayúdanos a ver tu mano poderosa, Señor, en este tiempo también. Que aquellas personas que se acercan y no te conocen, Señor, que vienen angustiadas, vacías, tratando de buscar un significado a sus vidas, viendo que a pesar de que tienen un dinero, que tienen un buen negocio, que tienen una buena vida, nada les llena, Señor. Que ellos entiendan que tú llenas todos los vacíos humanos y que nos das a nosotros la identidad que le corresponde a aquellos que somos tus hijos, la de, como dice el texto, ser conciudadanos del cielo y miembros de la familia de Dios. Te pido que agregues, Señor, a más personas a la familia de Dios. Te lo ruego, Señor,
por aquellos que no te conocen, por aquellos que nos escucharán más tarde y que nunca han escuchado tu evangelio. Perdónalos, por favor, y llévalos a la fe, mi Señor. Ayúdales a entender la importancia de humillarse en delante de ti. Ayúdales a entender la importancia de saber y entender que están perdidos, que están muertos y que necesitan suplicarte misericordia, Señor. Que sea el poder de tu Espíritu obrando, Señor, en los corazones y en los más desviados, en los más duros, Señor. Ayúdanos, Señor, para ver tu poder a través de milagros, a través de proezas como la que vimos en el caso de Eliseo, Señor. Que tu poder sea manifestado para que miles caigan delante de ti, Señor. Para que aquellos que iban directo al infierno ahora puedan ser rescatados, Señor. Ayúdanos para seguir haciendo este grupo. Motiva a los hermanos que ya llevan tiempo con nosotros para que empiecen a pelear la batalla por sí solos, Señor. Anímanos a cada uno, Señor, a hacer tu obra. Esto, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Si el Señor así lo permite, los esperaríamos el miércoles en el grupo pequeño y de ahí al viernes de esta semana. Que Dios me los guarde y que pasen un resto de semana muy, muy feliz.